¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Triángulo de las Bermudas? Barcos y aviones desapareciendo sin explicación alguna. En este video exploraremos uno de los mayores misterios sin resolver de nuestra historia: las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué ha pasado en esta zona del Océano Atlántico? ¿Es realmente tan peligrosa como se dice? Acompáñanos en esta investigación para descubrir la verdad. Sin nada más que decir, comencemos. Durante décadas se ha hablado de una zona en el Océano Atlántico, en forma de triángulo, donde numerosos barcos y aviones han desaparecido sin explicación. Esta zona se conoce como el Triángulo de las Bermudas y se extiende desde Florida hasta Puerto Rico y las Islas Bermudas. El primer incidente registrado en la zona ocurrió en 1918, cuando el barco USS Cyclops desapareció sin dejar rastro. A partir de ahí, las desapariciones se han sucedido, lo que ha llevado a muchas teorías sobre las posibles causas. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en la región del Océano Atlántico, entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Su fama de ser un lugar misterioso y peligroso se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se comenzaron a reportar numerosos casos de barcos y aviones que desaparecían en esta zona sin dejar rastro. Aunque la leyenda del Triángulo de las Bermudas se ha popularizado desde la década de 1950, la realidad es que la mayoría de las desapariciones ocurrieron entre los años 1940 y 1970. Algunas de las desapariciones más famosas incluyen al vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones torpederos que desaparecieron en 1945, y el Mary Celeste, un barco que fue encontrado abandonado en 1872. A pesar de los numerosos estudios y teorías que se han desarrollado para explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, todavía se desconoce la causa exacta detrás de estos eventos. Existen muchas teorías sobre las causas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, incluyendo actividad paranormal, fenómenos meteorológicos extremos y fallos técnicos en los sistemas de navegación. También se ha propuesto que la zona podría estar relacionada con la Atlántida, la mítica ciudad perdida, o incluso con la actividad extraterrestre. Aunque no hay una explicación oficial para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, se han propuesto diversas teorías a lo largo de los años. Algunas de ellas incluyen erupciones volcánicas. Se cree que algunas desapariciones podrían haber sido causadas por la liberación de gases y cenizas de erupciones volcánicas submarinas. Piratas y ladrones. Se ha sugerido que los ladrones y piratas podrían estar detrás de algunas de las desapariciones. Anomalías magnéticas. Se ha planteado que ciertas anomalías magnéticas en la zona del Triángulo de las Bermudas podrían afectar los sistemas de navegación y provocar la desaparición de aviones y barcos. Agujeros negros. Una teoría más exótica sugiere que las desapariciones podrían deberse a la existencia de agujeros negros en la zona. A pesar de estas teorías, la mayoría de los expertos cree que las desapariciones se deben a factores más mundanos, como el mal tiempo, errores humanos o fallas mecánicas. A pesar de numerosos estudios y expediciones de investigación, todavía no se ha encontrado una explicación clara para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, los avances en la tecnología de navegación han disminuido significativamente el número de desapariciones en la zona en las últimas décadas. Además, algunos expertos han propuesto que algunas de las desapariciones podrían estar relacionadas con la actividad de piratas o con la participación en actividades ilegales. En cuanto al estado actual de la investigación, muchos de los casos más famosos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido resueltos y se ha encontrado explicación para ellos. Por ejemplo, se descubrió que el vuelo 19 se debió a errores de navegación y falta de combustible, mientras que el Mary Celeste se encontró abandonado debido a una fuga de alcohol. Sin embargo, todavía hay muchos casos sin resolver, y la comunidad científica continúa investigando y buscando explicaciones para las desapariciones en la zona del Triángulo de las Bermudas. Algunos investigadores están utilizando tecnología de vanguardia, como drones y sonares de alta resolución, para explorar la zona y encontrar pistas que puedan ayudar a resolver estos misterios. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han generado una gran cantidad de mitos y leyendas en todo el mundo. Además, los numerosos incidentes han llevado a una mayor atención en la seguridad marítima y la necesidad de una mejor tecnología de navegación. Las desapariciones también han generado una gran cantidad de interés público en la investigación científica y en la búsqueda de respuestas a grandes misterios. A medida que la tecnología continúa avanzando,
es posible que en el futuro se pueda llegar a una explicación más clara sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Además, el interés en la exploración marina y la búsqueda de nuevas formas de energía podría llevar a una mayor comprensión de la zona y sus posibles efectos en la naturaleza. A pesar de la falta de evidencia concreta, la teoría más popular sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se relaciona con el magnetismo terrestre. El triángulo se encuentra cerca del punto magnético norte, lo que puede hacer que las brújulas se vuelvan inexactas y los sistemas de navegación fallen, lo que a su vez podría resultar en desapariciones. Otro punto interesante es que aunque el Triángulo de las Bermudas es el más conocido, existen otros lugares en el mundo con fenómenos similares, como el Triángulo del Diablo en el Mar de Japón y el Triángulo del Dragón en el Mar de China. El Triángulo de las Bermudas es también conocido como el Limbo de los Perdidos y se extiende desde Florida hasta las Bermudas y Puerto Rico. A lo largo de los años se han presentado diferentes teorías para explicar las desapariciones, incluyendo la actividad extraterrestre, la intervención de seres sobrenaturales y las condiciones climáticas extremas. El incidente más famoso relacionado con el Triángulo de las Bermudas es la desaparición del vuelo 19, un grupo de 5 aviones militares que desapareció en 1945 y nunca se encontró rastro de ellos. Otro incidente conocido es la desaparición del avión comercial DC-3 en 1958, donde se perdió contacto con la tripulación y nunca se encontraron los restos de la aeronave. En 1970, el carguero SS El Faro desapareció en el Triángulo de las Bermudas durante una tormenta, y se cree que se hundió debido a las condiciones climáticas extremas. Algunas teorías más recientes sugieren que las desapariciones podrían estar relacionadas con la liberación de grandes cantidades de gas metano que se encuentra en el fondo del océano en esa zona, lo que podría causar la pérdida de flotabilidad de los barcos y aviones. En la actualidad, la investigación sobre el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema polémico y controvertido, con diversas teorías y opiniones al respecto. A pesar de la popularidad del misterio del Triángulo de las Bermudas, muchos expertos sostienen que no hay nada inusual en las desapariciones allí. Las desapariciones en el Triángulo son en realidad menos frecuentes de lo que se piensa, y muchas de las historias que se cuentan sobre ellas han sido exageradas o tergiversadas. Hay diversas teorías que tratan de explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, pero no hay una explicación definitiva. Algunas teorías sugieren que hay causas naturales, como tormentas y corrientes oceánicas fuertes, y otras teorías apuntan a causas sobrenaturales o extraterrestres. Por ejemplo, una teoría popular es que el Triángulo de las Bermudas es una zona donde se producen anomalías magnéticas que confunden las brújulas de los barcos y los aviones, haciendo que se pierdan. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada porque no hay evidencia suficiente de que las anomalías magnéticas sean más comunes en el Triángulo de las Bermudas que en otras partes del mundo. Otra teoría sugiere que las desapariciones son causadas por explosiones de gas metano en el fondo del mar, que crean burbujas gigantes que pueden hacer que los barcos se hundan repentinamente. Sin embargo, esta teoría también ha sido cuestionada, ya que no hay suficiente evidencia de que haya grandes depósitos de gas metano en esa zona. Algunas personas han sugerido que los ovnis o las fuerzas extraterrestres son responsables de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia tangible y es ampliamente rechazada por la comunidad científica. En resumen, aunque hay muchas teorías y especulaciones sobre el Triángulo de las Bermudas, no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de ellas. En conclusión, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los más grandes enigmas sin resolver de la historia. Aunque hay muchas teorías sobre lo que puede estar sucediendo allí, ninguna ha sido completamente comprobada. A medida que la tecnología mejora y la investigación continúa, esperamos que algún día podamos entender lo que realmente está sucediendo en el Triángulo de las Bermudas y resolver este misterio de una vez por todas. Si estás interesado en el Triángulo de las Bermudas, puedes intentar investigar y descubrir más sobre los casos de desapariciones que han ocurrido allí, o leer sobre las diferentes teorías que existen. También puedes intentar recrear algunos de los experimentos que se han hecho para intentar explicar las desapariciones en el Triángulo, como simular el magnetismo terrestre en un ambiente controlado. Y esto es todo por el video de hoy. Dime qué te pareció, y si te gustó, déjame un gran like y recuerda suscribirte al canal para que así no te pierdas de nada. Nos vemos. Hasta la próxima.